Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno traiga mucha bendición sobre sus vidas y que tengan un día extraordinario. Bien, estamos en la parashá Vayakhel de Shemot 35:1 y dice así: convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que ha ordenado el Eterno para hacerlas. 6 días se hará labor, pero el día séptimo será para ustedes sagrado, Shabbat, gran día de reposo para el honor del Eterno. Todo el que haga en él labor será matado. No se encenderá fuego en todas nuestras moradas en el día sagrado. Bien, mis amados, pues hay una situación muy importante que muy entendido y que nos habla precisamente de un tema muy importante. Para empezar, el nombre de la parashá Vayakhel convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que ha ordenado el Eterno para hacerlas. ¿Para qué? Para hacerlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La pregunta, y viene la respuesta. 6 días se hará labor. ¿Cuántos? 5 más 1, 6. Dice: pero el día séptimo será para ustedes sagrado, Shabbat. Y aquí, desde luego, el contexto de la palabra Shabbat, sí tiene que ver, su raíz tiene que ver con séptimo día. Shabbat viene de la misma raíz, tiene la misma raíz Shabbat que Shabbat. Entonces, estamos hablando de un día, y ese día es el séptimo día, y ese séptimo día dice Moshe al pueblo de Israel: ese día será de reposo, dado que una de las traducciones que se da a la palabra Shabbat es reposo, y dice, incluso lo aclara: gran reposo para el Eterno. Y bueno, acá en la Torá, en la traducción que tenemos, dice gran día de reposo, enfatizando el día. Esto no es parte de, pero se implica que es un gran día de reposo, incluyendo precisamente la traducción que de Shabbat, que es reposo, gran, o sea, un día grande de reposo para el Eterno. Para el Eterno, sí, y también se agrega aquí una frase: para el honor del Eterno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos del séptimo día, de Shabbat, se habla de un día y un día de descanso. ¿Para qué? Para celebrar, para honrar al Eterno. Era y sería la responsabilidad del pueblo de Israel llevar a cabo este mandato, este mandamiento, esta orden que se le estaba dando al pueblo de Israel por medio de Moshe Rabbeinu. Todo el que haga en él labor, aquí está lo fuerte, todo el que haga en él labor será matado. Oye, esto sí que suena duro, muy duro, pero lo era. O sea, está hablando de que la consecuencia de aquella persona que tiene la responsabilidad como pueblo de Israel es guardar el día de reposo para dar honra al Eterno. Y el que no lo haga, el que no lo lleve a cabo, será matado. Y ahí habla de algunas cosas que no se debe hacer en Shabbat. No encenderás fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un tiempo muy especial, un tiempo que el Eterno quiere que su pueblo descanse. Pues el mismo maestro, el Ribi, nos dice: mi padre trabaja hasta hoy y yo también. Y el día que lo estaba diciendo era Shabbat. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Pues la enseñanza de todo esto, que al final del día el beneficio
que el Eterno da para su pueblo es precisamente que el pueblo pueda experimentar ese descanso y que en ese día de descanso de todas sus actividades materiales, económicas, financieras, sus problemas, sus circunstancias, sus situaciones, la que sea, debe de descansar. Se tiene que desconectar de todo ello para poder honrar a Hashem. Ese es el propósito al final del día, que nos podamos unir al único Dios verdadero y podamos llenarnos de la espiritualidad que ello conlleva. Esa es la gran necesidad. Válgame el ejemplo, es como un carro. Tú vas para allá, vas para acá, subes y bajas y andas. Pero si tú no le pones combustible, ¿qué pasa con el carro? Pues te deja botado en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no tiene combustible, porque no tienes la precaución de echarle gasolina, y a mucha gente luego le llega a pasar. Bueno, aquí el punto importante y en el ejemplo es que el Eterno sabe que el hombre tiene y enfrenta un sinfín de dificultades en su caminar y en su andar, pero necesita forzosamente del Shabbat, porque necesita descansar de todas esas cosas que le están quitando las fuerzas y que le quita la perspectiva incluso. Y cuando llega el Shabbat y se desconecta y descansa y se conecta con su Creador, entonces se recarga su alma, se recargan sus fuerzas, se recarga de la espiritualidad que necesita para que en la semana pueda continuar, y cuando llega Yom Rishon, entonces ve aquellas circunstancias, situaciones que están pasándole de otra manera, mira salidas que no ha visto, posibilidades incluso que no había tenido, e incluso hasta se abren puertas para muchas soluciones de situaciones o problemas que se han tenido cuando la persona descansó, cuando la persona se conectó, cuando la persona entendió lo que el Eterno dice de que descansará en Shabbat. Esto es muy importante, porque te voy a decir que una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y yo me pregunto, y me pregunté en un momento dado, bueno, si es así, de que incluso la falta de cumplimiento de este mandamiento de reposo, que incluso está en las 10 palabras, es la Aseret Adidrot, está guardar el día de reposo. ¿Cómo entonces es que los gentiles no reposan? ¿Cómo es que los gentiles no están guardando el día de reposo? Bueno, ese es un mandamiento de parte del Eterno, y dice que la falta de cumplimiento es que esta persona será matada. Hoy en día, aun cuando en un sentido no entendamos la profundidad de las palabras de la Torah a veces, y a veces se ignora, debemos entender que los sabios del pueblo de Israel establecieron ciertas halajot. Pero te voy a decir, hoy hay demasiada facilidad para los gentiles, para que puedan cumplir, para que puedan llevar a cabo este día sagrado de Shabbat. Hay muchas facilidades, pero al principio, cuando se abrieron las puertas para los gentiles, y cuando leemos allá en el libro de Geburot de los Hechos, es decir, de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que ¿a dónde estaban los gentiles? ¿A dónde se encontraban los gentiles? Se encontraban junto con los judíos en las sinagogas estudiando Torah. ¿Y cuándo lo hacían? En Shabbat.
Así es que todas aquellas personas que llegaban a conocer al Dios Altísimo hacían su conversión al judaísmo, primeramente al Eterno y luego al judaísmo. Pero aquí lo más importante de todo, y lo que estamos puntualizando o debemos puntualizar, es que estos gentiles guardaban el Shabbat. Guardaban el Shabbat. O sea, al final del día decían, sacaban la clavija del mundo, se desconectaban y ese día, junto con sus hermanos judíos, se dedicaban a estudiar Torah. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo a veces pienso que las halajot son para ayudarnos en nuestra fe. Y así son, o sea, esa es la razón. Y la halajá, las leyes prácticas, las leyes que nos dicen cómo tenemos que cumplir los mandamientos, suponen que esto te va a ayudar no solamente a saber los mandamientos, sino a que tu fe se desarrolle. ¿Y cómo desarrollamos esa fe? A través de cumplir los mandamientos. Y en este caso, el mandamiento de guardar Shabbat es algo extraordinario. Yo no puedo ponerme a lavar mi caballo, yo no puedo decir me voy a visitar a fulano, yo no puedo decir voy a tener esta actividad social, no. Un gentil no puede hacer eso. Un gentil debe de acercarse a su Creador y reposar en ese día. Eso es muy importante. Y como decíamos entonces, si a un principio no era así, ¿por qué cambió? Bueno, pues precisamente porque se les quiso facilitar el camino a los gentiles. ¿Por qué? Porque había mucha gente gentil que podía cumplir plena y absolutamente con el Shabbat, pero había gente que era gente que trabajaba y que no tenía toda la libertad para poder reposar el día séptimo y honrar a su Creador, porque al final del día en la conversión es aceptar que el Creador es al que se le debe honrar, a nadie más. Y entonces esto causó que los sabios legislaran y dijeran que se les habría de dar oportunidad a los gentiles de aun cuando no pudieran cumplir con toda el Shabbat, lo hicieran en una manera parcial. Y la verdad, como decía yo al principio, yo creo que sí fue para facilitar, pero desgraciadamente se hace un paliativo para fomentar la falta de valoración del Shabbat y del mandamiento. Y mucha gente que pudiendo hacer cambios en su vida para poder consagrar ese día para el Eterno no lo hace. Y continúa en su vida. Yo conocí a una familia que tenía sus negocios y desgraciadamente una de las luchas que tiene la persona que tiene negocio es precisamente los negocios. Y se supone que en ese periodo de tiempo que se le da para que él pueda estar en Shabbat parcialmente, se supone que tiene que ir mirando la manera de que pueda consagrar el día como debe de ser. Eso es la facilidad, el paliativo es para ayudarles. Sabemos que hay mucha gente que incluso trabaja y que no puede dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque con qué sostiene su familia. Y es obvio, es entendible esto. Pero en el camino se supone que la persona puede ir negociando que en lugar de que descanse tal o cual día, descanse Shabbat. O que busque tener un trabajo donde pueda descansar el Shabbat. Todo se puede con la ayuda del Eterno cuando hay un corazón dispuesto para hacerlo. Y ese es el punto esencial.
y es algo que tal vez lo comentaremos con mayor amplitud para este próximo Shabbat, con la ayuda del Eterno. Pero que quede en nuestra cabeza, en nuestra mente, que al final del día era un paliativo, no era y no debería ser una norma. Que tenga un magnífico día y yo espero que tú estés cumpliendo con este día Kadosh extraordinario y que te estés enfilando para poder honrar a Hashem. Shalom, shalom.